¿Cómo explicarías a nuestra audiencia en palabras sencillas qué es la terapia miofuncional? Miofuncional es una especialidad de la logopedia, que lo que trata son todas las alteraciones que puedan haber en el sistema estomatognático, es decir, la masticación, la respiración, la deglución. En este episodio vamos a descubrir qué tienen en común la salud oral y la logopedia y por qué son aliados indispensables. También para la estética, el lenguaje y hasta la autoestima. Tú piensas que si tú respiras por la boca no tienes la lengua en posición correcta, entonces es muy importante pues siempre boca cerrada, lengua en arrugas palatinas, haciendo como ventosa. Parece que no, pero es súper importante, porque lo que muchas veces ocurre es que se van al dentista, le ponen la ortodoncia y cuando le retiran la ortodoncia los dientes se vuelven a mover, porque si tú tienes un patrón incorrecto de deglución, si tú te pones ortodoncia, luego cuando te la retiras ese patrón incorrecto sigue estando ahí. Cosas que dices red flag, o sea, aquí hay que ir al logopeda de cabeza antes de empezar cualquier tratamiento de ortodoncia. Pues por ejemplo, respirar, tragar, hablar o dormir parecen actos automáticos, pero cuando algo no va bien, estos gestos pueden impactar directamente en nuestra salud bucal. La forma en la que un bebé succiona, respira, coloca la lengua o traga puede influir en su desarrollo craneofacial, en la correcta erupción dental y en la necesidad futura de ortodoncia, o en problemas respiratorios, posturales o del habla. Y no solo en niños, también en adultos, con problemas para tragar, respirar y hablar que no han sido diagnosticados. Soy Beatriz Turegano, odontóloga especializada en periodoncia, y en este episodio vamos a descubrir qué tienen en común la salud oral y la logopedia y por qué son aliados indispensables, también para la estética, el lenguaje y hasta la autoestima. En boca de muchos, by Curaprox, el podcast para descubrir que tu salud empieza por tu boca. Hoy nos acompaña Marta Albil. Ella es logopeda especializada en neurologopedia y deglución. En su perfil de Instagram @martaneurologopeda comparte contenido clínico y divulgativo, desde ejercicios para disartrias, ahora lo vamos a ver, pero básicamente es alteración en el control de los músculos, hasta técnicas de reeducación de la lengua. Con ella vamos a descubrir cómo las alteraciones miofuncionales no solo afectan al habla, sino también al desarrollo dental, a futuros tratamientos de ortodoncia y a la respiración y en general al bienestar. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta, tenía muchas ganas de haber venido, sí. Gracias por desplazarte desde Valencia. ¿Vives allí? Sí, soy de Valencia. Muy bien, pues nada, encantados de recibirte en Madrid. Quería empezar a preguntarte, vamos a tratar tanto niños como adultos, pero te pongo una situación. Hay familias que consultan en la clínica porque sus hijos respiran por la boca y luego hay adultos, desde niños a adultos, que después de la recuperación tras un ictus, pues notan que tragan mal. En general, ¿qué dirías que tienen en común estos dos tipos de pacientes? ¿Y cómo puede ayudar tu especialidad, la logopedia, en su tratamiento? Pues principalmente lo que tienen con estos pacientes es que deben acudir al logopeda porque en ambos casos pues la musculatura orofacial está débil. En el caso de las personas con disfagia, que es un trastorno de la deglución, lo que les ocurre es que tienen la musculatura débil y entonces se atragantan, ya sea con líquidos o con sólidos. Uh-huh. Y en el caso de un niño que respira por la boca, no se atraganta, pero sí que tiene la musculatura débil, pues de tener la mandíbula más hacia abajo, pues se le queda todo débil, en lugar de tener la lengua en el paladar, pues la tiene apoyada abajo, que es una posición incorrecta. Por lo tanto, lo que tienen en común es musculatura débil y logopedia. Y hay que complementar no solo los tratamientos que hacemos en la consulta, sino con ejercicios específicos, porque uno sin el otro no va a funcionar. Así es. ¿Cómo explicarías a nuestra audiencia en palabras sencillas qué es la terapia miofuncional y qué hace un logopeda como tú que tiene esa especialidad en la consulta? Pues una logopeda especializada en miofuncional es una especialidad de la logopedia, que lo que trata son todas las alteraciones que puedan haber en el sistema estomatognático, es decir, la masticación, la respiración, la deglución, y entonces lo que hacemos es rehabilitar cualquier movimiento que sea incorrecto, por ejemplo en el caso de las degluciones disfuncionales, para que la persona consiga tener un buen control lingual y colocar las arrugas palatinas. Entonces eso es lo que se basa en la terapia miofuncional en general. Vale. Y respecto a otras, porque claro, yo estoy muy despistada con las especialidades que tenéis en logopedia, ¿qué otras especialidades hay dentro de esta formación universitaria, que es un grado, es una carrera? Sí. ¿Qué otras especialidades podéis
valga la redundancia, podéis especializaros una vez hayáis terminado logopedia? Sí, pues en logopedia hay distintas especialidades, entre ellas, pues como hemos dicho, la terapia miofuncional, también está la neurologopedia, que es mi caso, la deglución, que también es la que tengo yo, también está atención temprana, también está voz, audición. Hay diferentes especialidades y cada profesional pues se encarga de tener su campo de actuación y conseguir que las personas pues tengan la vida lo más funcional posible. Muy bien. En tu caso has dicho que estás especializada en neurologopedia. Exacto. Y en trastornos de la deglución. Dentro de la consulta, ¿cuál dirías que es tu rol profesional? ¿Qué tipo de pacientes son los que llegan a tus manos? Sí, pues en mi día a día lo que hago es tratar a pacientes que han tenido un daño cerebral, ya sea un tumor cerebral, un ictus, un traumatismo, y que a causa de esto pierdan la capacidad, pues ya sea de comunicarse, que pierdan el lenguaje, el escribir, el leer, la capacidad de tragar. Y con ello pues estoy haciendo ejercicios para conseguir que mejoren todos estos aspectos que estén alterados. Entiendo que la recuperación es muy variable entre las personas y depende todo del grado de daño que han sufrido. Totalmente. Pero ¿llega un momento donde podemos recuperar completamente funciones perdidas? Sí, bueno, en el caso de los ictus muchas veces depende mucho del tipo de paciente, depende mucho de la edad, depende mucho de la alteración que haya tenido. Pero en muchos casos hay algunas veces que no se consigue recuperar el 100% de las capacidades, pero sí que mejora bastante, claro. Sobre todo con el trabajo en casa, el trabajo en las sesiones, sí que pueden llegar a tener pues una vida lo más similar posible a la que tenían antes. Pero sí que es verdad que muchas veces no consiguen estar anatómicamente igual como antes del daño cerebral. Uh-huh. Ya hablando de terapia miofuncional, ¿qué alteraciones en niños o en adultos son signos de alerta que debemos ver nosotros o la propia familia y por las que deberíamos derivar o visitar a un logopeda? Sí, pues principalmente, por ejemplo, que tu hijo tenga los dientes hacia afuera, ya sea los incisivos superiores o inferiores, que empuje la lengua contra los dientes, que respire por la boca, por ejemplo, también. Por la noche que abra la boca y la use menos que... Exacto. Que use menos la nariz que la boca. Exacto. Y pasa mucho también que hay muchos niños que los padres les hacen una foto cuando están con la boca abierta durmiendo, cuando son bebés. Y yo siempre veo las fotos y pienso, cierra la boca. Porque, no, que no la hacen para ti la foto, ¿no? Sino que la hacen en plan, mira qué mono que está durmiendo. La típica ¿no? foto de Instagram que las madres ponen de un bebé de a lo mejor un año así, con la boca abierta, yo siempre pienso, cierra la boca. ¿Por qué? Porque el niño se acostumbra a respirar por la boca y lo ideal, como todos sabemos, es respirar por la nariz. Sí. Entonces, respirar por la boca es fatal para la musculatura orofacial. Yo con mi hija me obsesioné a cerrar la boca siempre que dormía y luego al final pues hemos conseguido, pero por ejemplo porteándola, se le abría por la gravedad, se quedaba dormida de pie, o sea, claro, en la mochilita de porteo, entonces era como, ay, por más que le cierro, no se le cierra. Claro, y es que esto es muy malo porque, claro, tú piensas que si tú respiras por la boca, no tienes la lengua en posición correcta, que son las arrugas que tenemos detrás de los dientes. Eso es. Entonces es muy importante, pues siempre boca cerrada, lengua en arrugas palatinas, haciendo como ventosa. Y eso es muy importante. Parece que no, pero es súper importante. Sí, a partir de ahí se desarrolla todo y aparecen un montón de cosas. Sí, totalmente. En adultos, ¿qué deberíamos fijarnos? Pues en adultos, pues también fijarnos sobre todo, bueno, hay muchos adultos que también respiran por la boca, también pues mastican por un lado, también pues sobre todo lo que más veo yo en cuanto a adultos que vienen con la especialidad de terapia miofuncional son los que empujan la lengua contra los dientes. Porque lo que muchas veces ocurre es que se van al dentista, le ponen la ortodoncia y cuando le retiran la ortodoncia los dientes se vuelven a mover. Y entonces me preguntan, ¿por qué se me han vuelto a mover los dientes? Y la cosa es que, claro, si tú antes de ponerte la ortodoncia tenías una mala posición de la lengua y tenías una... Exacto, lo ves mucho, ¿no? Es muy común. Claro, nosotros decimos, no, es que los dientes tienen memoria. Claro, pues vamos a corregir esa memoria primero, ¿no? Antes de tratar. Porque si tú tienes un patrón incorrecto de deglución, si tú te pones ortodoncia, luego cuando te la retiras, ese patrón incorrecto sigue estando ahí. Claro. Entonces es muy importante, pues, primero ir al logopeda, que te valore y, bueno, que te haga la reeducación y después ya poner la ortodoncia durante o antes, pero siempre acudir al logopeda antes. Y muchas veces es el primer paso que hace la gente, ¿no? Primero me pongo la ortodoncia
y luego ya veo todo lo demás, las encías, las muelas del juicio, el logopeda, es como no antes. Exacto. Hay que dejar un medio propicio para que podamos mover ese hueso Sí. con total seguridad de que estamos haciendo las cosas según sus tiempos. Así es. Mira, la siguiente pregunta que tenía justo era ¿cómo puede a largo plazo estas alteraciones producir o hacer que un tratamiento de ortodoncia tenga éxito o no lo tenga? Sí. Pues sobre todo pues, con el Lo que trabajo le en equipo, ¿no? Trabajo en equipo con el ortodoncista y sobre todo pues eso, saber primero si tienes el patrón correcto o incorrecto antes de ponerte el aparato. ¿Dirías que cualquier adulto que se vaya a hacer ortodoncia, que partamos de una situación de este tipo, sepas o no sepas como ortodoncista si tu paciente va a necesitar un tratamiento de logopedia, por lo menos debería hacerse una primera consulta? Yo recomiendo ¿Logopedia? que sí, porque muchas veces se piensan que la colocación es la correcta, pero no, están empujando contra los dientes. Claro. O, bueno, y sobre todo pues respiradores orales también, que no tienen la lengua donde toca. Entonces, por eso sí que es muy, muy importante que vengan al logopeda, que les valoremos y cuando les digamos que está todo bien, ya Vale. la ortodoncia. Pues desde aquí animo a todos los adultos jóvenes que quieran hacerse una ortodoncia, que si su ortodoncista no se lo recomienda, por lo menos por su cuenta digan, oye, voy a descartar cualquier tipo de problema en logopedia. Vale. A nivel de problemas dentales, has hablado de los dientes hacia adelante. También hay un patrón característico de las caras de las personas que respiran por la boca, que son respiradores orales, o que colocan mal la lengua. ¿Cómo dirías que es ese tipo de caritas en Sí, niños pues, o en adultos? Pues me pasa mucho desde que estudio de logopedia que voy analizando todas las caras y entonces sí que es verdad que un rasgo que tienen en común es que pues si están respirando por la boca, tienen la mandíbula baja, retraída hacia atrás, también tienen el paladar estrecho y entonces pues estos son los rasgos, también muchas ojeras. Al estar así, claro, poco a poco la anatomía se va cambiando, porque como hemos dicho, el patrón correcto está en rugas palatinas, entonces si no lo tienes ahí, así todo el día y entonces pues se va alargando la cara y pues en general los que respiran por la boca, si te fijas, tienen todos el mismo perfil de cara. Me pasa mucho con los niños de 15, 16 años que siempre vienen con muchas úlceras en los labios y tal. Al final el labio está abierto, está mucho más seco. Exacto. Y claro, ellos no están con el cacao como nosotras, hidratándose continuamente, entonces Sí. se les seca muchísimo el labio y tienen esta carita siempre como de el labio hacia afuera, Claro. que claro, que es súper característica. Total. Y cuando entiendes de qué viene, dices, ostras, Sí, que aquí hay súper débil, funciones. la musculatura también. Sí, no sí, tienen sí. sellado el labial correcto porque Exacto. al estar así la musculatura pierde tono. Tampoco, y no lo quería sacar, pero bueno, lo voy a sacar, también es muy importante la forma en la que masticamos y la forma en la que damos los alimentos a los niños desde pequeños, pero que también se mantenga eso en la adolescencia, ¿no? Y que se prioricen alimentos que hagan masticar y que hagan trabajar toda la musculatura. Claro, y es muy importante pues tener en cuenta también de que cada diente tiene su función. Claro. Entonces, los incisivos para cortar el alimento, los caninos para desgarrarlo, los molares y premolares para triturar. Claro. Entonces es muy importante porque hay muchas veces que a lo mejor un diente está haciendo una función que no debería. Entonces hay que tener en cuenta pues que toda la anatomía que tenemos pues sirve para... toda la anatomía y toda la musculatura, todo sirve para unas funciones y hay que usar esas funciones. Y hacer que la boca se desarrolle. Exacto. Vale. ¿Qué relación tiene morderse las uñas con la logopedia? Esta pregunta la verdad es que me parece muy interesante porque es que poca gente lo sabe. Porque claro, bueno, esto se llama onicofagia, Sí. el patrón de morderse las uñas, y lo que ocurre es que, claro, si tú te estás mordiendo las uñas, la lengua, ¿dónde la estás colocando? En los dientes. Exacto, Sí. entonces al morderte las uñas, colocas la lengua entre los dientes y eso lo que hace es que... Empuja. Exacto, empuja. Y entonces vas cogiendo un patrón incorrecto que en lugar de estar en rugas palatinas, está contra los dientes. Y al estar contra los dientes, pues ya se acostumbra y ya pues en posición de reposo, lengua contra los dientes, al tragar lengua contra los dientes. Entonces si tú te muerdes muy a menudo las uñas, pues al final ocurre esto, deglución disfuncional. Claro. Entrenas Sí. la lengua para lo que no tienes que entrenarla. Exacto. Vale. ¿Por qué dirías, ya hablando de personas con disfagia, tu Sí. campo, ¿por qué dirías que es tan importante, para ligar un poco la odontología con la logopedia, la higiene oral en pacientes que tienen disfagia?
Pues yo diría que es lo más importante. Hay muchas cosas importantes con los pacientes con disfagia, pero lo más importante es... Recordemos la definición de disfagia para los oyentes. Sí, bueno, es un trastorno de la deglución que ocurre por ejemplo, un daño cerebral, una operación de un tumor, un ictus, un traumatismo, y lo que ocurre es que la musculatura pierde tono. Vale. Entonces, nosotros tenemos dos conductos, tenemos el conducto de respirar y el conducto de tragar, y luego tenemos un cartílago muy importante, el más, que se llama el cartílago epiglotis. Entonces, estos dos conductos, cuando nosotros tragamos y empujamos la lengua contra el paladar para tragar, cerramos la epiglotis, la vía aérea, vale, y hace que la comida pase y se vaya hacia el esófago, vale, y hacia el estómago. Sí. Entonces, con los pacientes con disfagia, al no tener tono ni coordinación en muchos casos, la epiglotis no consigue cerrar bien y entonces los alimentos y bebidas se van hacia la vía aérea, hacia los pulmones. Vale. Entonces, ¿por qué es importante la higiene oral en estos pacientes? Porque como ellos se atragantan pues, con bebida, con comida o incluso con la propia saliva, dependiendo del grado de disfagia, pues si esa saliva tiene bacterias por una mala higiene oral, lo que ocurre es que pueda provocar neumonía. Y entonces, pues por eso siempre digo, lavaros los dientes, por favor, es súper importante. Entonces eso, cuanto más limpia esté la boca, si te atragantas con tu saliva, menos probabilidad de que te dé una neumonía. Hay una infección cruzada. Exacto. Si una persona ha llegado a un punto de disfagia muy, muy grande o de inmovilidad por una parestesia, por lo que sea, o que tiene una alteración motora y no puede cepillarse solo, debe haber una persona encargada de cepillarle los dientes a estas personas, ¿no? Y no permitir que se lo hagan ellos mismos. ¿No? Por el riesgo de lesiones con el cepillo que pueda haber y demás. Exacto, es muy importante pues para las personas que no puedan lavarse los dientes por sí mismos, que se lo haga pues el cuidador, pues con cepillos de dientes, las encías y muchas veces cuando están muy afectados también pues usar pues un colutorio, una gasa por dentro de la boca para tener pues el máximo toda la higiene oral que se pueda. Claro. Nosotros desde la clínica también somos responsables de entrenar a estos cuidadores. Yo recomiendo mucho que la cabeza siempre esté muy bien apoyada, que nos posicionemos en la posición o detrás o delante, pero que a lo mejor hacerlo como recrear un poco el sillón dental en casa y no intentar cepillar a alguien directamente si puede hacer movimientos bruscos con la cabeza, no bien. Tenerlo controlado. Sí, sobre todo por la cabeza. Claro. Porque claro, si en estos casos la epiglotis no cierra bien, claro, si tienes la cabeza hacia atrás, sí, pues se te puede ir y, por ejemplo, si estás usando pues pasta de dientes, un colutorio o cualquier cosa, pues se te puede ir. Entonces siempre recto sin estar muy hacia atrás. Me ha gustado mucho lo de aplicar el colutorio con una gasa, es un tip que no conocía, me lo apunto. Sí. Porque es verdad, claro, que los movimientos de enjuague, pues una persona con estas alteraciones no puede hacerlos. Claro. Segundo punto, recomendamos a los cuidadores poner muy poquita cantidad de pasta para evitar hacer espuma. Exacto. Y priorizar lo que siempre decimos, que es el movimiento del cepillo contra el diente. Así es. Y luego me parece muy importante entrenar a los cuidadores para que ellos mismos en sí primero usen interdentales antes de pasárselos a estas personas. Entonces, yo creo que con esos 3 tips de los colutorios, si los vamos a necesitar, los interdentales y entrenar a los cuidadores como si entrenáramos a un paciente, se puede complementar muy bien lo que es los tips que tú le des de logopedia con la odontología. Sí, muy importante. Vale. ¿Qué tipo de ejercicios se suelen recomendar a los pacientes para reeducar la posición de una lengua que tiene una posición incorrecta o la propia deglución? Dinos ejemplos. Pues en esta pregunta tengo muchísimos materiales que me he traído para trabajar desde la logopedia, los que usamos. No están todos, pero sí que tengo muchos. Vale. Entonces, primeramente, por ejemplo, yo os voy a recomendar que si podéis poner la versión del vídeo, vais a verlo mejor. Si no, os voy a describir un poco todo lo que nos está enseñando Marta, aunque me parece complicado describir eso. Es como si dijéramos un cepillo de dientes. Vale. Porque vibra también. Sí. Vale. No sé si se escuchará. Vale, muy poco. Sí, ¿no? Perfecto. Vale. Pues es como un cepillo de dientes que aquí le puedes poner diferentes cabezales. En este caso yo tengo uno en punta. Vale. Que tenemos este de aquí. Se lo podemos ir cambiando. Aquí tengo muchos diferentes. Vale. Y entonces cada cabezal sirve para una función. Por ejemplo, las personas que tienen deglución disfuncional, que no colocan la lengua en arrugas palatinas,
pues esto se usa mucho, sobre todo al principio, para que tengan una buena propiocepción. Entonces se le pasa la vibración por las arrugas y entonces ellos van teniendo más propiocepción y van notando dónde están las arrugas. Porque muchos dicen, ¿en serio? ¿Tengo arrugas ahí detrás? Sí, vale. Entonces, pues esto es muy importante para que vayan pues notando dónde están las arrugas y con ello vayan siendo más conscientes de dónde se coloca la lengua. Vale. Después, otra cosa que pasa muy común es que los pacientes, al tener la boca abierta, pues tienen poco tono. Entonces, no significa que la lengua no llega al o sea, no significa que la lengua no esté tocando el paladar, sino que al tener poco tono no es capaz de contactar la lengua con el paladar. Vale. Entonces, en este caso, también hay muchos ejercicios para conseguir hacerla fuerte, como por ejemplo este ejercitador lingual. Vale, un ejercitador lingual de color blanco y poco más puedo decir. En la que se colocan los incisivos superiores en la parte de arriba y los de abajo. Sí, y entonces, una vez puesto esto, tienes que hacer fuerza con la lengua hacia arriba y hacer diferentes series. O sea, la lengua la pones abajo. Es como así. Vale. Como si dijéramos. Okay. Entonces, aquí colocas los dientes aquí va subiendo la lengua. ¿Y esto qué hace? Pues hacer que la lengua tenga más tono y pues ya trabajar la posición lingual correcta para que consiga mantenerse la lengua arriba en ventosa en el paladar con más tono. Supongo que cada paciente necesita como su kit de instrumentos, porque esto hay que practicarlo en casa con tus pautas. Sí, yo siempre recomiendo que se compren uno. En el caso de que haya un paciente que lo hace muy bien en sesión y se lo pueda permitir, porque claro, al fin y al cabo esto es caro, pues sí que recomiendo que lo tengan y que les irá bien. Claro, claro. Sí, y entonces, pues por ejemplo, este sirve para aumentar el tono de la musculatura de la lengua. Luego también tenemos pesas linguales. Vale. Hay de diferentes tamaños y ahora tengo la grande. Wow. Y pues esto, hay pequeño, mediano y grande. Y pues se pone en la lengua y tienen que ir subiendo y bajando la lengua en diferentes series, como un gimnasio. Vale. A ver, puedo ver si pesa esto. Sí, pesa bastante. Sí pesa, ¿eh? Pues me parece un ejercicio... Sí, hay de 30, 60 y 90 gramos. Es así como te hagas 3 series, Claro, poca gente llega a este, que es el más grande. Sí, yo lo he traído así como demostración. Tienes agujetas luego, ¿no? En la lengua. Sí, de verdad que los pacientes me dicen, yo no sabía que podían existir las agujetas en la lengua. Digo, pues mira, ya lo sabes. Literal. Y eso, pues también tengo pues más ejercicios. Pues por ejemplo, a la gente que tenga poco tono en la musculatura del orbicular de los labios, es decir, el músculo que tenemos alrededor, por estar siempre pues con la boca abierta, también existen unas pesas que podrían ser estas, pero son para los labios. Sí. Y entonces pues hay de diferentes pesos. Vale. Entonces tú esto te lo pones en el labio y lo tienes que mantener, por ejemplo, 10 segundos. Muy importante que cuando te lo pongas que no cierres con los dientes, sino que mantengas solo con los labios. Y una vez vas aumentando el tiempo, por ejemplo, primero 10 segundos y al cabo de otra semana pues ya a lo mejor 15 segundos, luego a lo mejor así. Y cuando hagan la que menos pesa, aumentan a la grande hasta que consigan pues tener un cierre labial correcto y así que cuando hayan pues mejorado pues sobre todo pues el tono de la lengua, la mandíbula, el cierre mandibular, el sellado labial, todo esto al final pues cuando tengan todo esto ya el alta. Que sea natural. Sí. Después también tengo para los labios, como estábamos con los labios, tengo pues para este aparatito también se pone este cabezal. Bueno, hay varios. Vale. Tenemos este de aquí. Como unas horquillas, ¿no? Sí, exacto. Y entonces el niño o el adulto, a ver si cierra, pues con la vibración, esto se lo ponen en los labios y tienen que cerrar, abrir, cerrar, abrir. Y luego con este es más duro, lo mismo. Vale. Y después también tenemos este de aquí, que también se pone en el orbicular de los labios, que tiene la forma. Vale. Entonces el logopeda empuja hacia afuera. Vale. Y el niño, el paciente, tiene que cerrar. Hay que contenerlo, no intentar que no se... Sí. Me parecen divertidos los ejercicios. Exacto. Sí. Está muy guay, la verdad. ¿Hay algún ejercicio, supongo que sí, si nos puedes describir alguno, que no requiera instrumental y que puedan hacer los pacientes en casa? Sí, pues he traído uno para que lo hagas tú. Bueno. Pues bueno, lo haremos las dos. Es un ejercicio que parece más fácil de lo que es. Vale. Entonces, solo necesitan, bueno, sí que en este caso sí que necesitan instrumental. Mira, una pajita. Una pajita que todos tenemos en casa. Bueno, depende, para las pajitas, ya, cuidado. Exacto, eso es verdad. Desde que pasas de las pajitas me cuesta más recomendarlo. Entonces, lo que hay que hacer es, tú te pones la pajita así
Vale. Te pones un vaso de agua, te pones la Venga, pajita. lo tengo todo. Sí. Mira, te doy color azul, Venga. como Curaprox. Azul Curaprox. Vale. Y entonces, pues te pones la pajita y tienes que ponértela en las arrugas palatinas. Y Vale. entonces cierras la boca, Ujú. cierras los labios y tienes que intentar tragar sin que la pajita se mueva. Es decir, parece fácil, pero para la gente que tiene deglución disfuncional es como que traga y abren la boca. Entonces es muy importante pues mantenerlo arriba. No me va mi pajita. No, mía tampoco. Pues el problema de tener pues las Directo. pajitas de plástico. Vale, porque hay que aplastarla un poco, ¿no? Sí, Claro, con las de metal no se puede hacer. ya. Entonces pues hay que encontrar la pajita. Sí, pero es difícil, sí. Es difícil, es difícil. Mm. Y en este ejercicio pues es muy importante, pues sobre todo, no, bueno, en este y en todos los de deglución disfuncional, Vale. no hacer fuerza en el mentón. Vale. Porque muchos niños lo que les pasa es que como tienen falta de fuerza en los músculos de la cara, por Vale. ejemplo, no tienen fuerza en la lengua o no tienen fuerza en el bucinador o en diferentes músculos, Ujú. como que intentan compensar haciendo fuerza así. Vale, con la bola del mentón. Ok. Exacto. Entonces, si tú ves algún día a un niño tragando que hace así, eso significa que al logopeda. Al logopeda. Al logopeda seguro. Entonces, al hacer estos ejercicios hay que intentar que no hagan fuerza en Claro. el mentón. Hombre, yo creo que son ejercicios que, vale, hay que hacerlos, pero creo que los puedes integrar muy bien en tu vida diaria y que no necesariamente tienes que apuntarte a un gimnasio para hacerlos. O sea, que Claro. puedes hacerlos en descansos del trabajo y demás o en casa y que son relativamente sencillos. También otro ejercicio que me ha venido ahora a la mente, que siempre les recomiendo, es que cuando, por ejemplo, esté mirando la tele o para Sí. los que son mayores, por ejemplo, fregando los platos, Vale. en momentos que sean bastante conscientes, que tengan la lengua en las arrugas palatinas Vale. y que se pongan, por ejemplo, una pajita, un depresor o algo que sea pequeñito para que con la pajita o con el depresor mantengan los labios cerrados, sean conscientes, más así, Ostras, sí. que se vea. Hay que hacer fuerza. Pero ahí estás compensando en el mentón. Ya ves, yo estoy respiradora ahora. No, entonces la cosa es ponértelo en la musculatura de los labios mientras pones la lengua Ujú. en el paladar y pues ahí también lo pueden trabajar. O mirando la tele, no hace falta como Y ponerse a así hacer estás en la misma ejercicios. posición, claro. Exacto. Qué bueno. Está muy bien. Vale, para terminar, ¿qué 3 señales clave dirías que, bueno, nos has dado bastantes, pero cosas que dices red flag? O sea, ¿a qué hay que ir al logopeda de cabeza antes de empezar cualquier tratamiento de ortodoncia? Pues, por ejemplo, los niños que se chupan el dedo, Vale. a estos ya diría al logopeda. ¿Por qué? Porque su Directamente. musculatura, bueno, pueden tener mordida abierta, con Ujú. ello pues los dientes hacia adelante, deglución disfuncional, y pues los que se chupan el dedo, los Vale. que llevan mucho tiempo pues el chupete, Ujú. el biberón, Vale. también pues adultos que empujen hacia adelante. Claro. O pues Hombre, todo eso bruxismo lleva a una también. posición de la lengua incorrecta al final. Exacto. No es lo mismo el sellado que se hace con un biberón que con un pezón, ni con el dedo, que claro, a veces se mantienen hasta los 4 o 5 años chupando Claro. el dedo, incluso en la edad adulta Así es. se puede mantener. Y también lo que diría es que hay muchos niños que tienen las amígdalas hipertróficas. Vale. Entonces, si tienen amígdalas, primero Sí. yo recomiendo que vayan al otorrino, Al otorrino, que les exacto. valoren. Si se las pueden quitar en el caso que estén muy hipertróficas, mejor, muy grandes. Y una vez quitadas, como el niño habrá aprendido a respirar por la boca por tener las amígdalas, Ujú. pues cuando estén ya fuera, aquí que venga el logopeda para trabajar pues Esa la rehabilitación. respiración nasal. Importante. Eso es. Sí, aquí el triángulo odontólogo torrino logopeda me parece una necesidad pues Sí. en la mayoría de los tratamientos de ortodoncia de niños y Totalmente. adultos, sobre todo para no ser ya mayores y decir es que mi boca tenía memoria, ¿no? Es que hay cosas que yo soy consciente de que yo ya no puedo trabajar y que en un niño sí que puedo decir, oye, a partir de aquí va a funcionar, Claro. ¿no? Y es que también, por ejemplo, cuando se coloca la lengua al sitio correcto, se nota mucho. Por ejemplo, yo voy a poner la lengua La ahora. papada, ¿no? Sí, Sí, sí. que se nota un montón. Total. Voy a ponerla en posición baja. Sí, sí, sí. De repente te sale papada. Sí. Claro, esto al final la anatomía
Pero Sí, si la sí. pones Exacto. donde toca, Claro. es que se nota la diferencia. Por Total. eso, pues si ves que tu hijo pues está así, Claro, pues ya ahí plantéate, dice, a lo mejor es que no está colocando la lengua Claro. en el sitio correcto. exacto. Muy bien, bueno, pues aprovechando ya que hemos terminado las preguntas, la siguiente sección que tenemos en nuestro podcast es la sección de mito o realidad. Yo te voy a plantear una serie de afirmaciones, hay veces en las que todas son mitos, pero bueno, sirven para sintetizar un poco la entrevista. Sí. Hablamos de preocupaciones, cosas que nos traen preguntas. Entonces, bueno, te las hacemos a ti. 1. Respirar por la boca no es solo estético, afecta a tu forma de tragar y a cómo encajan los dientes de arriba respecto a los de abajo. Es realidad. Está claro. Claro, respirar por la boca pues afecta pues en general a la musculatura orofacial de forma negativa. Vale. Un frenillo corto no siempre impide comer, pero puede condicionar la deglución y el habla. Pues esto es una realidad también, porque tanto el frenillo corto puede dar problemas El frenillo para de la lengua me refiero, el frenillo Sí, de... el que no es- lingual. no sé, claro, exacto. Para la gente que nos escucha, el frenillo que nos permite pronunciar, por ejemplo, R o sacar la lengua del todo, ¿no? Sí, exacto. Vale, ahí a eso nos referimos con un frenillo corto. Exacto. Entonces, pues esto pues impide, bueno, da dificultades pues al pronunciar fonemas, como tú has dicho, la R. Vale. Pues mucha gente que tiene el frenillo corto, muchos niños, pues no son capaces de colocar la lengua en posición de R porque no les llega. Vale. Entonces, pues para la R, para la L, para diferentes fonemas, pues afecta mucho el frenillo corto también, aparte de la deglución, que si no te llega la lengua al paladar, Ujú. pues también hay que frenar. ¿Y a partir de qué edad hay que valorar esto? Porque no dicen la R desde el principio. Pues la verdad es que la R normalmente es el fonema más difícil de todos, entonces suele estar en torno a los 7 años. O sea, vale. si tú eres un niño y aún no dices la R, pues sobre todo ir al logopeda Vale. para conseguir sacarla, pero justo la R es el fonema que más se tarda en... Vale, vale. Sí, que más se tarda en conseguir. Vale. Mm. Podemos estar tranquilos. Los tratamientos de ortodoncia corrigen problemas miofuncionales. No. Falso. Porque claro, como hemos comentado, tú vas al dentista, sí que te pone la ortodoncia, ahí se ve que ya tienes pues un buen cierre de los dientes, pero claro, el problema sigue estando. Claro. Entonces No hay aparatos para la lengua, para los labios y para todos los Exacto. músculos que se involucran en la Exacto. masticación. Ese O sea, es es al final es 50-50 y si no tratamos una cosa. Sí, total. Vale, tener la lengua bien posicionada en reposo importa tanto como cepillarse los dientes. Súper importante. Es que es súper importante. O sea, Y, yo diría- y ser consciente, ¿no? De decir, estoy en reposo, ¿dónde tengo la lengua? Exacto. Esto, Porque muchas veces la gente no es consciente de que no coloca la lengua bien. Y claro, muchas veces también eso se nota en la lengua, cuando los niños o adultos sacan la lengua, si hay improntas en la lengua, es decir, que hay como huecos alrededor, eso Sí. significa que tú has puesto los dientes y estás empujando. los dientes de abajo, yo lo veo muchísimo. sí. O sea, es que sacan la lengua y se ve perfectamente las huellitas de los dientes de abajo Claro. y dices, claro, a veces hay macroglosias, hay gente con la lengua muy grande, pero luego hay otras veces que dices, es que cuando estás en reposo, tu lengua está apretando completamente Claro, hay gente contra como- los dientes. Haciendo así. Sí. Sí, total. Sí, sí. Entonces sí es muy importante, pues tanto lavarse los dientes como la lengua en la posición correcta. Muy bien. Para terminar, nos gustaría que nos contaras una anécdota que tengas de la consulta, que quieras compartir en el podcast. Pues te contaré una que me pasó la semana pasada justo, ¿Vale? que la verdad es que a mí me sorprendió, porque es que hay veces que nos pasan cada cosa que dices, ¿esto cómo puede ser verdad? Pues resulta que tengo un paciente que ya hace bastantes años que viene al logopeda, tiene Parkinson y él pues tiene disfagia, lo que habíamos comentado. Entonces el bebé es pesado, agua es pesada, y entonces el otro día le digo, venga, voy a traerte un vaso de agua que tienes la boca muy seca, así bebes un poquito. Pues le preparo el agua espesada, ¿Con se qué la doy preparas? ¿El agua es pesada? con Por curiosidad. espesante. Vale. Sí, hay como unos polvitos que se ponen en el agua, que eso lo que hace es hacer el agua como si fuera puré. Entonces, en vez de ser líquido, Lo pues se desconocía queda por puré. completo, ¿eh? A la próxima traigo también espesante. Hacemos aquí una Aquí el cocina. set de la logopedia. Y eso, entonces, pues esto se usa, el espesante,
para que, como la epiglotis no cierra bien, pues que pueda ir en una misma masa hacia el estómago. Vale. Y que no se cuele hacia la vía aérea, cuerdas vocales, pulmones. Vale. Entonces, por esto es importante. Vale. Y la anécdota venía por ahí. Entonces yo le doy el vaso de agua espesada y le digo, toma, bebe. Y me mira, tienes un paciente como de 80 años más o menos, monísimo. Vale. Y me mira y me dice, pobre la gente que beba siempre espesado. Y yo me quedé así y digo, ¿cómo? Digo, que tú no te bebes en tu casa siempre espesado. Sí. Y me dice, no, a veces no. Digo, como que ahí me di cuenta de decir, ostras, mira que recalco la importancia de seguir las pautas del logopeda, comer el menú, o sea, la dieta que os pauto, triturado, dieta blanda. Y en su caso, pues me dijo, pobre la gente. Y yo me pensaba ya que hacía lo que él... Vamos. Bueno, y me quedé en plan, madre feliz mía. El señor. Bien feliz, por lo menos está bien. Sí. Por lo menos. Si te viene un día y se atraganta, pues bueno, pues ya le dices, ¿ves cómo te digo? Claro, ese día le di más pautas de pésate el agua. Claro. Sí, sí. Pero a lo mejor se cree que es algo que solo le das tú, ¿eh? No, en su caso sí que sé que se lo dan. Pero pasa mucho que, claro, al ser gente tan mayor, como que las mujeres no entienden es preciso, ¿por qué? Porque se tiene que espesar el agua. Entonces, como no lo entienden, pues hay que pues llamarles mucho. ¿Está siguiendo la dieta tal? ¿Se puede atragantar? Claro. Es muy importante. Sí. Bueno, toda la familia en general que entienda. El apoyo familiar también, súper importante. Vale, Marta, pues oye, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Espero que te haya gustado la entrevista. A mí me ha gustado mucho y he aprendido un montón de cosas. Por nuestra parte, volvemos en 2 semanas. Si tienes consultas, dudas o cosas que quieras que veamos en nuestras próximas entrevistas o en la sección de Mito Realidad, como hemos visto, solo tienes que escribirnos a Curaden Spain o Curaprox Spain y estaremos encantados de ver tu sugerencia. Nos vemos por mi parte en 2 semanas. Un abrazo. En boca de muchos, by Curaprox, el podcast para descubrir que tu salud empieza por tu boca.